Así es, encontramos a Esteban en este maravilloso pasaje de la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, como siempre estamos ofreciendo el PowerPoint, ¿verdad? Que nos ayuda a trabajar, pero obviamente lo que sugerimos es que tengas tu propia versión de la Biblia a la mano, porque es importante que estudiemos cada uno de nosotros como corresponde, ¿no? Estudiantes de la palabra de Dios. Para ello vamos pues a ver el título de hoy día, que tiene que ver con la última parte de esta sección, no de la breve serie El primer mártir. Hechos 7:54 al 60, Esteban entrega su vida porque creemos, yo creo por lo menos que si bien es cierto lo matan porque lo apedrean, él provoca que esto suceda por su convicción, ¿no? Por la fe, por la efervescencia, el fervor de corazón que él tenía por buscar y seguir a hacer la voluntad de Dios. Debido a esto, pues provoca una animadversión contra su persona y termina siendo apedreado, ¿no? Termina siendo apedreado. Pero esto empezó en el capítulo 6, ¿no? En el capítulo 6, el cual hemos venido desarrollando. Bueno, vamos pues un poco al contexto que siempre nos es relativamente útil. Y lo que encontramos es que hay un gran problema de logístico, administrativo dentro de la iglesia. Son 20.000 personas aproximadamente, y lo que tienen es un desbalance de tiempos y organización. Y los apóstoles ya no solo hacen para lo que fueron llamados, sino que están dedicando tiempo a otras actividades de organización. Entonces ellos piden pues que se levanten hombres con ciertas cualidades espirituales para que hagan esa labor, que es una labor más técnica, que no quita que sea espiritual, porque tienes que estar conectado con Dios incluso para las cosas técnicas o las cosas administrativas de la iglesia. Entre ellos se encontraba Esteban, otros dos personajes más que van a ser icónicos, los cuales los seguiremos leyendo en el libro de los Hechos y tal vez en Apocalipsis. Pero Esteban es el que resalta porque es el primer mártir, ¿no? De ahí la breve serie del día de hoy. Entonces ellos empiezan y Esteban empieza predicando en el capítulo 6 no solo a servir las mesas, sino a predicar en las calles, y al hacerlo produce celos. Y muchos de otras sinagogas intervienen a Esteban, pero nadie puede vencer la sabiduría que había en él, debido a que el Señor estaba con Esteban y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces generan un ardiz y lo toman preso, pero con mentiras, y lo llevan al templo, ¿no? A Esteban. Y estando en el templo le hacen un juicio, un aparente juicio, porque todo estaba armado para que él sea condenado, ¿no? Y lo acusan básicamente de dos cosas. Uno es que supuestamente en la teoría de ellos Jesucristo va a venir para destruir el templo de Jerusalén. ¿Ok? Y lo otro es que vendría a cambiar las leyes de Moisés. Los dos, en cuyo caso es una falta gravísima que amerita muerte, ¿no? Amerita muerte. Así que lo que ellos estaban deseando realmente era que muriera Esteban. Ese era el objetivo que ellos tenían, sea que lo cumpliesen o no, o que lo puedan cumplir o no. Entonces Esteban le dan la palabra y él se defiende, pero su defensa básicamente está en un contexto de exponer el evangelio y exponer las verdades que esta gente judía tenía en su corazón. Creo que hasta el final Esteban estaba tratando de promover a Jesucristo para que ellos entendieran que, siendo el Mesías, ellos tenían que arrepentirse. No olvidemos que en el contexto que venimos leyendo, la iglesia tenía señales, prodigios, y estaban acompañados en el poder del Espíritu Santo, y muchos sacerdotes dejaron el templo, dejaron su sacerdocio levítico y fueron a seguir a Pedro y a los discípulos porque creyeron realmente que Jesús era el Mesías y que sí había resucitado. Entonces esto provocó un disloque tremendo dentro de la organización religiosa de Jerusalén en el templo, y es por eso que Esteban era alguien que tenía que salir del ejercicio, tenía que salir de la fórmula. Entonces contratan gente para que lo difamen y luego contratan gente para que en un juicio sirvan de testigos falsos sobre esos dos temas, el templo y la ley. Entonces Esteban hace un discurso increíble, ¿no? Un discurso tremendo. Y él habla de Abraham, de José, de Moisés, incluso de Salomón, como personajes más importantes, y todos los demás personajes alrededor de ellos. Y pues en Abraham se fundó la fe judía. En José tuvieron un problema porque ellos vendieron a sus hermanos Salomón, y los padres de esos judíos, a los cuales Esteban está hablando. Y José es vendido y no se revela hasta que él mismo se da a conocer. Hay unos paralelos increíbles entre José y Jesús. Y luego Moisés fue desechado dos veces.
La primera vez cuando él creía que era alguien y la segunda vez cuando Dios lo llama a que les lleve la palabra y ellos no aceptan la palabra. Y por último, Salomón construye el templo, pero en realidad Dios no le había pedido que construya el templo. Dios aceptó que construyeran el templo porque básicamente ellos lo pidieron. Dijo, ok, construirme un templo, pero yo no necesito uno porque yo estoy en todas partes, pues. Yo no necesito un templo para que me adoren. Yo necesito que me adores de todo corazón, siempre. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, con esta estructura de sermón de Esteban, pero fue profundo, de 53 versículos, él les dijo que ellos habían rechazado a Dios y ahora también estaban rechazando al Espíritu Santo. En la fe de Abraham rechazaron a José, vendieron a José, rechazaron a Moisés 2 veces y con relación al templo Dios le dijo, yo no necesito un templo. Así que él le demostró bíblicamente o con el Antiguo Testamento que ahora ellos estaban en un error por el juicio que le hacían y dos, todo lo que tenían como fundamento no era verdad. ¿Ok? Entonces, esto ocasiona la tercera sección, la tercera parte. Primero lo arrestaron. Segundo, él da un discurso poderoso. Y ahora veremos cómo Esteban es martirizado. Pero yo le he puesto que él entrega su vida, ¿no? Esteban entrega su vida. Versículos del 54 al 60, ¿no? Que es el estudio que tendremos el día de hoy. Vamos a dividir estos pequeños versículos en 3 secciones para irlo desarrollando poco a poco. Y todo está envuelto en el contexto de Esteban. Esteban primero en esta situación en la que él está siendo amedrentado, gritado, ¿no? que vienen contra él para destruirlo. Dios le da a Esteban una revelación increíble. Entonces vámonos a, por ejemplo, al versículo 50 y... Bueno, este versículo que tengo acá para ustedes es el versículo clave, creo, porque al final de su sermón, en el versículo 51, él les dice, ustedes tienen la cabeza dura, son duros de servir, tercos, necios. Y además es como si por dentro fuesen gentiles, ¿no? Paganos, y por fuera sí son judíos porque están circuncidados. Por eso es que él utiliza incircuncisos de corazón y de oídos. Cuando tú ves la historia de David y Goliat, cuando David habla contra Goliat después que él lo amenazó, David le responde y le dice que él es un incircunciso, es considerado como un no salvo, es alguien que va a morir, ¿no? Entonces, cuando Esteban le dice a ellos que son incircuncisos, el tenor, la palabra que está utilizando es muy fuerte. O sea, de espíritu, son como paganos ustedes. ¿Y por qué? Porque ustedes resisten al Espíritu Santo. Ya sabes que si resistes al Espíritu Santo, inevitablemente te condenarás en el infierno, porque no estás recibiendo la salvación que viene a través del impulso del Espíritu para que entiendas justicia, juicio y pecado, y te arrepientas de tus pecados en Cristo Jesús y encuentres salvación. Nada de eso va a pasar si resistes al Espíritu. Así que estos hombres no son como el grupo de sacerdotes que salieron y entendieron que necesitaban arrepentirse, sino que en su necedad resisten al Espíritu Santo, ¿no? Viendo, no quieren entender. ¿Y por qué están como? Porque están así como sus padres, ¿no? Padres, así también son exactamente ellos, ¿no? Igualito que ellos, ¿no? Bueno, veamos pues la revelación, ¿no? La revelación que tiene este hombre. Lo primero que encontramos en el verso 54 es la furia. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era tanto el odio, ¿no? Era tanto el... Porque todo lo que ellos decían era mentira en realidad. Estaban difamándolo, ¿no? Y en ese difamarlo, ellos se sienten pues poderosos, se sienten que están controlando todo. Y Esteban está feliz, está tranquilo, está confiado en Dios. Están muertos de cólera, llenos de rabia. En el verso 55 al 56 leemos que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No, primero vio y luego en el versículo 56 lo dice. Primero ve y después dice, ¿no? Dos acciones diferentes. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Muy bien. ¿Qué cosa vio? Dos cosas. ¿Qué cosa dijo? Dos cosas. Uno, lo que vio fue la gloria de Dios y dos, a Jesús. ¿Qué cosa dijo? Exactamente lo mismo. Él dijo que vio los cielos abiertos, la gloria de Dios. Y en el caso de Jesús, a la diestra de Dios, le pone un título, el Hijo del Hombre. Correcto, vamos por partes. Lo interesante acá es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo cuando sus adversarios estaban llenos de ira, de rabia, estaban llenos de amargura, ¿no? Qué gran diferencia.
en cuanto a creyentes. Yo espero que tú y yo estemos buscando estar llenos del Espíritu Santo y no estar llenos de ira, de cólera, de rabia, que normalmente nos sucede cuando tenemos ataques o cuando nos hieren, ¿verdad? Gracias. Gracias por la paciencia. Ahora, Dios va a premiar a Esteban, dándole esta revelación que estamos diciendo. Puesto los ojos en el cielo. ¿Dónde estaban los ojos de Esteban? Arriba. ¿Dónde estaban los ojos de los difamadores? En la ira, en la cólera, en la rabia. Es decir, ¿dónde está el sentir de Esteban? En las cosas de Dios y los otros en las cosas terrenales. Ahora, él está buscando a Dios. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y no sabemos exactamente qué aspecto de la gloria de Dios vio Esteban. Moisés un día pues le pidió al Señor poder ver su gloria. Pero aquí Esteban no está pidiendo nada, pero Dios se lo está concediendo. Tal vez era para fortalecerlo, para darle ánimo. Si tú retrocedes al versículo 2, encontrarás que Esteban empezó su sermón hablando del Dios de gloria. Y al final, ahora, en estos versículos, él termina viendo la gloria de Dios. Bueno, si hablamos de Dios y de su gloria, entonces nosotros también experimentaremos la gloria de Dios. Cuando empezamos a hablar de la gloriosa y benigna gracia de Dios a otras personas, al final terminaremos mirando cómo su gracia ha sido ejercitada en nosotros de parte de Jesucristo. Lo mejor que podemos hacer es hablar, testificar a otros acerca de justamente la gracia de Dios, la gloria de Dios. Entonces Dios nos va a permitir experimentar ese maravilloso tiempo de gloria con Él. Y esta es una dinámica interesante. Dios me da su gloria y yo la comparto. Dios me da su gloria y yo la comparto. Ahora, si tú estás enfocado no en la gloria de Dios, en el reino de Dios, sino estás enfocado en las cosas del mundo, pues eso es lo que vas a revelar. Es muy simple. Ahora, dice que él ve la gloria de Dios, pero la pregunta es, ¿a quién ve en medio de la gloria? Que es el segundo, a Jesús, que está a la diestra de Dios. Ahora, recuerda dónde se encuentran, porque si tú te vas al versículo 13 del capítulo 6, te encontrarás que cuando lo están difamando, ellos dicen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, es una mentira, ¿no? Contra este lugar. Este lugar es uno y contra la ley es dos. Es decir, este lugar es el templo y contra la ley es Moisés. Contra el templo y contra Moisés, es lo mismo. Así que cuando ellos dicen este lugar, está hablando del templo. Ellos están dentro del templo. Entonces, si están dentro de la cobertura, el techo, las paredes del templo, ¿cómo es que Esteban ve al Hijo del Hombre a la diestra de Dios si tiene sobre su cabeza el techo del templo? Esteban, en realidad, no está atento a las acusaciones, a los gritos, a las imprecaciones, ¿no? A las acusaciones falsas, ¿no? A las caras contorsionadas por el odio de sus acusadores y líderes religiosos. La mirada de Esteban había trascendido los techos, las paredes, y él está concentrado tanto en Dios y qué hacer que ya se rompe todo lo que es natural y trasciende a lo espiritual. En el cielo ve a Jesucristo y a Dios. Ahora, el hecho de que él vea a Jesucristo y a Dios es algo anecdótico, porque cuando ya estudiamos el Nuevo Testamento, cuando Pedro, por ejemplo, habla en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, hablando de estar renacidos para una esperanza viva, asegura que después de la ascensión de Jesús, el Señor ya no hace apariciones a los hombres. Es decir, Jesucristo murió, amén, resucitó entre los muertos, está vivo, pero no se quedó entre nosotros, ni tampoco hace ciertas visitas a los hombres de vez en cuando. ¿Por qué? Porque envió a su Espíritu Santo, uno igual que Él. Yo os enviaré al Consolador, uno igualito que yo, para que haga la obra que yo estaba haciendo con ustedes, pero Él estará en ustedes y entre ustedes, el Espíritu de Dios. Entonces Jesús no tiene que estar viniendo cada rato a la tierra para hablar con nosotros, ¿no? Es la función del Espíritu Santo. Por eso es que en la carta de Pedro 1.8 dice, a quien amáis, amar a Jesús sin haberle visto. ¿Amamos a Jesús? Sí, pero si no lo has visto. En quien creyendo
aunque ahora no lo vean. ¿Tú crees en Jesús? Mi respuesta es sí. Espero que la tuya también. Entonces, ¿cómo es que puedes creer en Él si no lo has visto? ¿Por qué? Por fe. Yo lo amo por fe. Creo en Jesús por fe. Y me alegro con gozo glorioso. Es decir, Dios cerró la venida de Jesucristo, es innecesario porque ya tenemos el Espíritu Santo. Dios puede quebrar esa regla y hacer como Él quiera porque es Dios, ¿no? Sin embargo, en el plan, en el proceso que tenemos durante la gracia, ya no es necesario la presencia física de Jesús, ¿no? O que se le vea. Es suficiente entonces tener el Espíritu Santo y está de más suficiente, es enormemente mucho más grande de lo que somos nosotros, tan insignificantes en la tierra, ¿no? Ahora, Dios hace una excepción y en su gracia a Esteban sí le concede ver a Jesús. Y esto sucederá con otro personaje más adelante también, pero son excepciones. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Literalmente dice que estaba a la diestra de Dios. Lo curioso es que esta palabra estaba a la diestra de Dios viene de un griego que es histemi, que significa no es estacionado, no es en una posición básica, sino es lo que significa es ponerse de pie, irse parando. Por lo que nosotros sabemos, en realidad es que Jesús al ascender al cielo está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Pablo escribe en Romanos 8:34, hablando del amor eterno de Dios. ¿Quién es el que concederá? Cristo es el que murió, Cristo también es el que resucitó. Además está a la diestra de Dios, hablando de estar ubicado, ¿no? Sentado, ¿no? ¿Para qué? Con un objetivo, interceder por nosotros. El estar sentado entonces es una posición sumamente interesante en los textos que venimos leyendo, porque sabemos que Jesús intercede por nosotros todo el tiempo como sumo sacerdote que Él es. Él está sentado a la diestra del Padre, relajado, lleno de paz y tranquilidad, diciendo: mi sacrificio es suficiente para perdonar todos los pecados. Si tú te arrepientes, tus pecados son perdonados en Cristo Jesús, y Él está a la diestra de Dios como abogado a tu favor. Así que Esteban dice que ve a Jesús no sentado, sino en posición de pararse, ¿no? La diestra de Dios es una posición de cargo. No es que viene de visita y se sienta, ¿no? Es que es un lugar importante. Y es un lugar dedicado no para ángeles, no para algún rey especial, sino para el Mesías. ¿Y a quién coloca Esteban en esa silla? Al Mesías, Jesús. Al Mesías, a quien ellos hace poco habían asesinado, y Esteban y los demás discípulos atestiguaban que había resucitado de entre los muertos. Así que, ¿qué está sucediendo? Podemos imaginarnos que Jesús se pone de pie para contemplar los últimos momentos de la vida de Esteban en la tierra. Qué loco, ¿no? Pensar que Jesús no solamente está mirando a Esteban, se podría decir hasta sorprendido, sino que se va parando, se va parando, se va emocionando. Como cuando hay una actividad deportiva muy intensa y los que son fans, ¿no? Ven a su equipo ganar, se ponen de pie y gritan exactamente igual. Yo veo a Jesús levantándose, ¿no? Sí, Esteban. Así que aquí encontramos un cuadro muy interesante, ¿no? De fervor, de relación, de intimidad entre Dios y Esteban. Y Jesús está extasiado por Esteban, se pone de pie y Esteban mira al cielo y contempla la escena. Y alrededor, todos los perros rabiosos dando vueltas listos para devorarlo. Él dice ahora, no solamente que lo vio, sino va a decir también, va a decírselos a ellos también. Recuerda, Jesús aquí se pone de pie como para recibir a su hijo, diciendo: Esteban, pasa adelante. Y él se levanta y mira la gloria del Señor y al Hijo de Dios parado. Jesús dijo que se sentaría a la diestra del Padre. Sí, él dijo esto. En Mateo capítulo 26, 64, Jesús ante Caifás en el consejo les dice: además os digo que desde ahora ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Derecha de Dios sentado, pero viniendo. Recuérdalo. O sea, ellos iban a ver a Jesucristo y no solamente sentado, sino tratando de bajar. ¿Para qué? Esto concuerda de manera muy, muy clara con Daniel 7, 13, 14.
cuando habla del Hijo del Hombre que recibe el reino. Dice el verso 13 del profeta Daniel, capítulo 7, yo en la visión de la noche, y he aquí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esa frase, hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que Jesús dijo que ahora estaría a la diestra del Padre, y que desde ese momento esperaría el momento adecuado en que se pondría de pie para regresar a reinar a la tierra. ¿Y qué estaba viendo Esteban? Al Señor poniéndose de pie. Tal vez regresará. Creo yo que fue algo que de repente pensó, se está poniendo de pie. Jesús, de repente es el tiempo en que va a regresar a reinar a la tierra. Así que Israel, arrepiéntete pronto. Entonces, después de visualizarlo, pasa al siguiente paso, decirlo, ¿no? Y es por esto que en medio de todos los gritos y los puños levantados, él, extasiado y feliz, dice, he aquí, versículo 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La palabra cielos abiertos es muy interesante porque aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo primero está en Mateo 3:16, cuando vemos el bautizo de Jesús, ¿no? Dice, y Jesús, después que él fue bautizado, subió del agua, ¿no? Subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron, muy bien, abiertos. Los cielos fueron abiertos. Y vino el Espíritu de Dios que descendía como de paloma. Entonces encontramos la primera vez en que se ven los cielos abiertos es a través de Jesucristo cuando empieza su ministerio. Cuando empieza su ministerio público, ¡pum!, se abren los cielos. Ahora, por segunda vez, aparece cuando Él retorne por segunda vez. Apocalipsis 19:11 dice, el jinete del caballo blanco, entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con toda justicia juzga y pelea. Así que aquí encontramos un caballo blanco, el jinete fiel y verdadero, y cómo llega por un cielo abierto. Es exactamente lo que venimos leyendo, ¿no? Y lo que tenemos es que el inicio del ministerio de Jesús se abren los cielos. Al final del ministerio de Jesús también se abren los cielos. Y en el interín, Apocalipsis capítulo 4, cuando se habla del trono celestial, dice, después de esto, el apóstol Juan, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. ¿Ok? Entonces encontramos que el inicio del ministerio de Jesús, los cielos abiertos. En el final, cielos abiertos. Y en la historia de la iglesia, está propuesta para la iglesia capítulo 4 Apocalipsis, los cielos abiertos. Es muy interesante porque todo está rodeado de que tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Y por qué no podemos entrar? Básicamente por nuestro pecado, pues. Es una calamidad, ¿no? Sí podemos entrar, pero no entramos porque estamos distraídos en nuestros pecados. Es lamentable, pero muy cierto. Y nosotros deberíamos enfocarnos en las cosas celestiales en lugar de las cosas terrenales. Ok, pero no es todo lo que Esteban ve. Dice que ve al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Primero lo vio, pero después lo dice, ¿no? Y acá le añade el título. Y esta es la única vez que un hombre fuera de Jesús usa la frase Hijo de Dios. ¿Sabías? Es la única vez que alguien utiliza esta frase fuera de Jesús. Hijo del Hombre. Este título significa que Jesús tiene una misión. Tiene que ver con la profecía que vimos en versículos anteriores en el capítulo 7 de Daniel. Este título tiene que ver con un ministerio mesiánico. Tiene que ver con el ministerio de Jesucristo. ¿Y qué están oyendo los judíos? Que ese Jesús que ellos mataron y que el Padre resucitó y lo tiene a su diestra, es su Mesías. Porque es quien el Hijo del Hombre es. Exacto. Jesús el Mesías es el Hijo del Hombre y el único que lo cita es Esteban.
Y ellos están escuchando eso. Daniel lo dijo. Y los que están escuchando obviamente saben de qué está hablando. Nosotros estamos medio perdidos, ¿no? Así que Dios le da una tremenda revelación a Esteban. Pero esto provoca un gran y terrible rechazo en la comunidad judía. Así que lo primero es revelación, lo segundo es rechazo. Hechos 7, 57 al 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Dice acá que ellos dando grandes voces. Es decir, ellos no querían oír esas palabras. Blasfemias, entre comillas, ¿verdad? Pero Esteban les demostró en las escrituras que la actitud de ellos es la misma que de sus padres en el pasado. Así que no quieren escuchar más a Esteban y lo primero que hacen es levantan más la voz y gritan. Otro, se taparon los oídos, no querían escuchar, entre comillas, blasfemias, diciendo que Jesús es el Mesías, que está vivo y que está a la diestra de Dios. Luego dice que arremetieron a una contra él. Es decir, se abalanzaron para golpearlo, se volvieron violentos, ¿no? Como ves, violentamente fue arrebatado. ¿Y el juicio? ¿Qué pasó con el juicio contra Esteban? Pues la verdad es que no hay juicio. Así de simple, no hay juicio. Cuando lo llevaron, ¿no? Empujándome, forcejeándole, escupiéndole, pateándole, es la peor forma que puede existir cuando se dice arremetieron. Es decir, fue sumamente violento. Y echándole fuera de la ciudad. Es decir, lo sacaron como un hereje, como un pagano, como un blasfemo, que atentaba contra Dios, contra el templo y contra la ley, los cuales eran cargos falsos, ¿verdad? ¿Qué hicieron fuera del templo y la ciudad? Literalmente lo apedrearon. Los judíos, tú sabes que no podían sentenciar a nadie a muerte. Los únicos que podían hacerlo eran los romanos, porque ellos eran los dueños de todo. Así que vemos acá alguna autoridad romana permitiendo la ejecución de Esteban. La respuesta es no. Esteban no tiene un juicio, sino lo que él tiene es un linchamiento. Esteban, por las masas enardecidas, es tomado, arrestado y apedreado. De manera natural, está levantando las manos de repente para taparse, ¿no? Para no ser herido, para protegerse la cara, protegerse las zonas débiles, pero le caen piedras en el hombro, en el estómago, en la cadera, y está sufriendo. Un historiador llamado Schimmer, del tiempo de Jesús, dice que ya no se apedreaba a la gente como solía ser en el Antiguo Testamento. Se apedreaban por blasfemos, ¿no? Y esto era porque tenían misericordia de las víctimas. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo sorteaban el tema de cumplir la ley de apedrear sin apedrearlo? Bueno, debido a que la tortura del apedreamiento es dolorosísima y muy lenta, es decir, vas muriendo de a poquitos mientras que eres molido vivo, ¿no? En los tiempos de Jesús lo que se hacía era echarlo en un barranco, caía, se destrozaba los brazos, las piernas y iba cayendo. Y una vez que caía al fondo, se arrojaba una gran roca encima, ¡buf!, para que muriera más rápido. Es una muerte espantosa, pero es más rápido que morir piedra tras piedra. Y Esteban, ¿qué está pasando? Piedra por piedra. Está recibiendo un gran dolor, un gran martirio. Y aparece en escena el nuevo personaje llamado Saulo. Ahora, si te das cuenta, ¿cómo es que es llamado Saulo? Estamos en el versículo 58, ¿no? El rechazo. Oh, me faltó colocar acá el versículo 57 y 58, me van a disculpar. ¿Cómo es que se le llama a este joven, ¿no? Se le llama justamente a alguien no adulto. Un joven era considerado entre los 30 y 35 años. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que tener más de 25 años y aparte ser casado. O estar casado. Y Saulo era miembro del Sanedrín. Saulo está de pie con las pertenencias de los testigos a sus pies, ¿no? De los que están siendo testigos para martirizar a Esteban. Muchos piensan, que Saulo era un niño pequeño, porque dice el joven, ¿no? Nuestra mente ahora relaciona a un joven con alguien menor de 17, ¿no? Más o menos. Y es como si los adultos dijeran a este pequeño Saulo, ¿no? Hey, Saulo, muchachito, cuídanos las cosas mientras que hacemos cosas de adultos.
Sin embargo, lo que podemos entender realmente es que por la vehemencia, el carácter de Saulo, él era verdaderamente el instigador, la mente maquiavélica que orquestó, que urdió todo esto. Él estuvo con los de la sinagoga de Cirene discutiendo con Esteban. Saulo se jactaba de su gran conocimiento del Antiguo Testamento. Sin embargo, no pudo rebatir a este personaje, entre comillas insignificante, a los ojos de gente tan erudita y bien preparada como Pablo y otros más, o Saulo, ¿no? Ahora, está escuchando con atención la defensa de Esteban. Desde Abraham, pasa por Moisés, va llegando a la ley, ¿no? Hasta llegar a Salomón, hasta que seguramente él no soportó más. Permíteme imaginarme esto, ¿ok? Y entonces se levantó y gritó con voz alta, blasfemia, blasfemia, ya no quiero escuchar más. Y todos lo siguieron. Y luego él se tapa los oídos y entonces todos también comienzan a seguirle. Y luego él dice, seguro que fue el primero en hablar cosas blasfemas, así que Pablo se acerca, lo tumba al suelo, lo empuja, lo patea y todo el mundo arremete contra Esteban, porque Saulo tenía ese carácter. Saulo era temperamental y no se medía. Ese era Saulo. Que no nos asombre que él tomó estas medidas con Esteban. Ok, tal vez Saulo fue el instigador. Pero cada una de las piedras de la defensa de Esteban había calado su corazón. Cada una de las palabras de Esteban había cruzado su corazón como una daga. Porque más adelante descubriremos que muchas de las palabras que usó Esteban en sus discursos y escritos, ¿ok?, Pablo las vuelve a usar contra los judíos. Así que Saulo nunca olvidará las palabras de Esteban. Él martiriza a Esteban, pero como efecto que Dios utiliza siempre, finalmente él mismo sería un mártir por causa de Cristo cuando el Señor lo llame, ¿no? El que martirizó terminará martirizado. Bueno, entonces hemos visto la revelación, el rechazo. Ahora veremos pues la reacción que tiene Esteban. ¿Cómo reacciona Esteban? ¿Cómo debe reaccionar un creyente ante la injusticia? El verso 59 al 60, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió es un eufemismo, obviamente, porque durmió hace referencia a que murió. Así que lo que impresiona a Esteban es que hasta el fin de su vida, él refleja, ¿no?, lo más fidedignamente posible a Jesucristo. Vemos cómo él es ejecutado de manera inocente, así como nuestro Señor fue ejecutado en la cruz. No por ningún pecado que él haya cometido. Él fue crucificado siendo inocente. Esteban no abrió su boca para defenderse, así como nuestro Señor no abrió su boca para defenderse. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, hablamos de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Así que Jesús, cumpliendo las profecías, no se defendió. Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y estas fueron las palabras utilizadas por Jesús en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús también oró en esa cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, recibiendo grandes pedradas en una persona dolorosa de muerte, ora por estos asesinos, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es asombroso ver, ¿no?, que en medio de este tormento, en medio de este sufrimiento, Esteban no deja de imitar y de reflejar a Jesucristo. Increíble realmente, ¿no? ¿Cómo fue capaz Esteban de poder llegar a este nivel de espiritualidad? ¿Cómo es que él pudo responder como Jesús respondió? ¿No? Y creemos que la respuesta está en el versículo 55 de Hechos capítulo 7. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Primer detalle. Para enfrentar tus dificultades, para enfrentar tus luchas, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y segundo,
puestos o fijados los ojos en el cielo, en las cosas de Dios. Así que lleno de Dios y enfocado en Dios es las frases claves, ¿no? Así que Esteban siempre tenía una fijada en el Señor y él había vuelto enfocando su vida a Jesucristo. Y nuestras almas son pintadas como espejos. Somos nosotros reflectores por naturaleza. Y cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos, fijados en el Señor, siempre reflejaremos al Señor. Igualmente, si tengo mis ojos enfocados en la amargura, en la ira, en la codicia, entonces eso es lo que voy a transmitir también. Reflejamos a Jesucristo, para eso fuimos creados, y esa es la razón de nuestra existencia, dar razón de Jesús. Dios nos ha creado con un alma que es como un espejo de reflector. Tú fuiste creado por Él y para Él. Y mientras apuntas tu alma a otras cosas o personas o alguna relación o íntima, creemos firmemente que vas a sentir que estás perdido y vacío. Si tu enfoque no es Jesús, estás perdido. Sí, lograrás muchas cosas tal vez, pero estás perdido. Sin paz, sin Dios, sin dirección. Si estás enfocado en las cosas que te hacen nada más, ese es tu fin. Solo eso. Pero cuando tú fijas tus ojos en el cielo y te pones en el camino de lo que es la gloria del Señor, serás transformado a su imagen y reflejarás la imagen de Jesús. Y todos los que están a tu alrededor lo notarán. Y no es cosa de una sola vez, es algo continuo de hacerlo diariamente. Y así seremos transformados de gloria en gloria al Señor. Pon tus ojos en Jesucristo y alumbra o refleja al Señor Jesús. No lo hagas solo, no lo hagas por tu cuenta. Muy bien, vamos a ver qué ejemplos podemos seguir de Esteban. Yo he encontrado 6. Vamos a ver si estamos bien. Esteban era un siervo. 1. Era alguien que servía, sumamente motivado para hacer lo correcto. 2. Esteban conoce la palabra de Dios. No es alguien que improvisa a ver si se acuerda algo de la palabra de Dios. Cuando le pidieron cuentas de su fe, él se mandó un sermón increíble. No perdió un solo profeta, un solo patriarca. Es increíble realmente, ¿no? 3. Comprende la palabra de Dios. No solamente la lee, sino que la medita, ¿no? Se esfuerza por entenderla y aplicarla. 4, ¿no? Está dispuesto a hacer algo que nos cuesta a todos los hombres: perdonar. Y aunque lo estaban apedreando, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siguiente, está dispuesto a dar su propia vida. Está dispuesto a entregar su vida por lo que él cree. Y finalmente tuvo comunión, intimidad con Dios, una relación con Dios. Entonces, hay una pregunta importante para ti el día de hoy. ¿Estás dispuesto realmente a entregar tu vida por tu fe en Dios? Yo espero que sea un gran sí. Estoy dispuesto a entregarlo absolutamente todo, ¿no? Entregarlo totalmente y absolutamente todo al Señor. Muy bien, entonces, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto que Esteban fue arrestado, él dio un discurso y ahora es sentenciado a muerte, también de manera injusta. También de manera injusta. Vemos que Dios le revela a Esteban cosas de su presencia, de su gloria, ¿no? Con Jesucristo. Y él en esa situación pone sus ojos en el lugar correcto, sus ojos en el cielo, e inmediatamente lo comunica, ¿no? Para que todos sepan que Jesús es el Mesías, Salvador, Cristo Redentor, justificador, ¿no? El gran yo soy, que es nuestro Señor Jesús. Bien, después de que él tiene esta gran revelación de Dios, la gente que está mirándolo realmente lo va a rechazar. Y lo rechazan como un desperdicio, ¿no? No nos sirve tu información. Dando grandes voces, pues se taparon los oídos, ¿verdad? Y se fueron violentamente contra él, arremetiendo contra él para escuchar lo que ellos querían escuchar. Y finalmente, después del rechazo, encontramos que Esteban reacciona de manera increíble. ¿Por qué dudo un poco? Porque la mayoría de nosotros no reaccionaría de esta manera. Reaccionaríamos impugnando, reclamando, diciendo la justicia debe ser así o asá, ¿verdad? Sí, pues, porque es justo que reclamemos. Está permitido reclamar.
Pero Esteban estaba tan enfocado en Dios que estaba más enfocado en predicarles aun cuando les cueste la propia vida, aun cuando le cueste la misma vida, ¿no? Entonces, mientras que él invocaba, decía: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado, que es la idea del tema de hoy día, ¿no? Así que muy bien, yo espero que hayas podido recibir esta información, que hayas podido recibir toda esta palabra. Sé un siervo de Dios, conoce la palabra de Dios, estudia, medita, pasa tiempo en ella. Si es posible, da tu vida por causa del Evangelio y comunícate con Dios en oración y en una relación personal con Dios. Que nadie te engañe, ¿no? Y que te lleven por otro camino, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora y pedimos, Señor, que por favor bendigas a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando y aquellos que nos verán en retransmisión. Señor, gracias por tanto amor y por tu cuidado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos guíes, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿No se quiere ir?